No existe algo más patético que tú, madre. Esto no estás a mi nivel. Por favor, guarda tus cosas humildes para ti. La voz de mi hija Sofía, normalmente melodiosa, se transformó en un látigo que me golpeó el alma, justo ahí, en medio de su sala elegante, frente a sus amigos de risa fácil y a mi hijo Ricardo, que solo bajó la mirada. Sentí cómo cada sílaba se clavaba en mi pecho, una daga gélida que me arrebataba el aliento, dejándome expuesta, humillada, con el regalo de mi amor en mis manos, temblorosas, un álbum de fotos de su infancia y unos bordados hechos con el corazón. El calor de la vergüenza subió por mi cuello, tiñendo mis mejillas de un rojo intenso, no de ira, sino de una tristeza profunda, abismal. Quise desaparecer, fundirme con el suelo, convertirme en un fantasma invisible para no soportar sus ojos de desprecio, los murmullos compasivos de Ricardo y la indiferencia cruel de Carmela, su esposa, que siempre había sido un veneno sutil en la vida de mi hija. Mi corazón, que latía con la esperanza de un reencuentro, ahora se contraía en un dolor punzante, una herida que parecía imposible de cerrar. Ver el álbum, mi tesoro, el resultado de meses de noches sin dormir, de manos cansadas por el hilo y la aguja, ser desechado con tal desdén, fue como ver mi propia historia, mis sacrificios, mis amores más puros, pisoteados sin piedad. Cada puntada en esos bordados representaba una lágrima, un anhelo, una oración por su felicidad, y ella, con una frialdad que me heló, la sangre, los había reducido a cosas humildes que no estaban a su nivel. En ese instante, el mundo se detuvo, y solo existió el eco de sus palabras resonando en mis oídos, una melodía macabra que rompía mi alma en 1000 pedazos. Aquel almuerzo de domingo, que yo había planeado con tanto cariño para intentar reavivar la chispa de una relación desvanecida, se convirtió en el escenario de mi más profunda humillación, un punto sin retorno que marcaría el inicio de mi despertar silencioso. Mi nombre es Elena Rojas, y en aquel entonces contaba con 68 años de vida a mis espaldas. Cada arruga en mi rostro era un mapa de experiencias, de risas, de lágrimas y de silencio. Había enviudado hacía exactamente 2 años, un golpe que me dejó a la deriva en un océano de recuerdos, en la casa que había sido nuestro refugio, ahora convertida en un eco de su ausencia. La soledad, esa compañera silenciosa, se había instalado en cada rincón de mi hogar y de mi alma. Al principio, era un vacío, abrumador, un abismo que amenazaba con consumirme. Sin embargo, con el tiempo, esa misma soledad me empujó a buscar una nueva paz, un propósito que me anclara a la vida, una esperanza para los años que me quedaban. En esos momentos de quietud, mi mente viajaba a los días en que la casa estaba llena de risas, de bullicio, del ir y venir de mis 2 hijos, Ricardo y Sofía. Ellos eran mi universo, el centro de cada una de mis decisiones, la razón de cada uno de mis sacrificios. Ricardo, el mayor, siempre fue un alma noble, un hombre de buen corazón, pero con una debilidad que lo hacía susceptible a las influencias externas. Su esposa, Carmela, una mujer ambiciosa y manipuladora, se había encargado de sembrar una semilla de discordia entre nosotros, alejándolo sutilmente de mí. Sofía, mi pequeña Sofía, la más joven, la luz de mis ojos, la que siempre recibió la mayor parte de mi amor y de mis sacrificios. Por ella, mis manos nunca conocieron el descanso. Mi espalda se dobló bajo el peso de trabajos humildes, todo para que ella tuviera una vida mejor. Pero Sofía había cambiado. El brillo en sus ojos se había opacado con el reflejo de la superficialidad, y su vida, cada vez más envuelta en un círculo social de apariencias y materialismo, la había alejado de la esencia de lo que éramos, de lo que fuimos como familia. Mi corazón de madre se retorcía al ver cómo la distancia se hacía cada vez más grande, cómo los lazos que creí inquebrantables se deshilachaban. A pesar de todo, la esperanza de que un día regresarían a mí, de que recordarían el amor que les di, seguía latiendo en lo más profundo de mi ser, aunque cada día se hiciera más tenue. Mi vida había sido un perpetuo acto de entrega, una sinfonía de sacrificios silenciosos que resonaban en cada costura que hice, en cada piso que limpié.
en cada baratija que vendí bajo el sol inclemente. Desde muy joven, mis manos conocieron el áspero tacto de la aguja y el hilo, cosiendo sin descanso para completar el escaso salario de mi marido. Un hombre bueno, pero con un sueldo que apenas alcanzaba para alimentar a 2 bocas más. Mis noches a menudo se extendían bajo la luz tenue de una bombilla, remendando ropas ajenas, confeccionando sueños para otros, mientras mis propios anhelos quedaban guardados en un cajón olvidado. Recuerdo con nitidez el olor a detergente y cera, el eco de mi escoba al amanecer, cuando la ciudad aún dormía y yo ya estaba en pie, limpiando oficinas, escuelas, casas de gente pudiente que nunca supieron el sudor que derramé por sus brillos. Cada centavo ganado con esa fatiga era cuidadosamente guardado, no para un lujo personal, no para un vestido nuevo o un pequeño capricho, sino para el futuro de mis hijos, para que a ellos no les faltara el pan en la mesa, la ropa en el cuerpo, los útiles para la escuela. La vendedora ambulante que fui, con mi canasta llena de pequeños tesoros, dulces caseros, pañuelos bordados, figuras de barro, es una imagen que aún me acompaña. Caminaba kilómetros bajo el sol abrasador o la lluvia incesante, ofreciendo mis productos con una sonrisa forzada, mientras mi mente solo pensaba en la leche para Sofía o los cuadernos para Ricardo. Mis pies cansados eran el mapa de un amor incondicional, un amor que no pedía nada a cambio, solo la felicidad de mis hijos. Renuncié a estudios, a viajes, a la posibilidad de aprender un idioma que tanto me fascinaba, al sueño de pintar los paisajes que veía en mis escasas horas de descanso. Todo quedó postergado, enterrado bajo la premura de las necesidades diarias, bajo la convicción de que el futuro de mis hijos era mi única obra maestra, mi mayor legado. Ellos eran mi propósito, mi razón de ser, y cada renuncia era un peldaño más en la escalera que yo construía para que ellos ascendieran. Criarlos, especialmente después de que mi marido, Dios lo tenga en su gloria, comenzó a enfermar y su fuerza para trabajar mermó. Fue una tarea hercúlea. Me convertí en padre y madre, en proveedora y cuidadora, en la columna vertebral de un hogar que dependía enteramente de mi resiliencia. No había tiempo para el lamento, solo para la acción, para encontrar una nueva forma de llevar el sustento a casa, de mantener la dignidad intacta a pesar de las adversidades. Mis manos, callosas y marcadas por el trabajo, contaban historias que mis labios nunca pronunciaron. Historias de madrugadas gélidas, de noches interminables junto a máquinas de coser que zumbaban como un enjambre, de dedos ágiles que transformaban retazos en prendas que abrigarían a otros. Esas mismas manos, que ahora temblaban al recordar la humillación, fueron las que lavaron pañales, peinaron cabellos enredados y secaron lágrimas infantiles, siempre con ternura, siempre con amor desmedido. Recuerdo un invierno particularmente crudo, donde el frío se colaba por las rendijas de nuestra humilde casa. Mis hijos tiritaban bajo las pocas mantas que teníamos. Aquella noche, tejí sin parar, una bufanda tras otra, con la lana que me habían dado como pago por un trabajo extra. Mis dedos se entumecieron, pero el pensamiento de mis hijos abrigados me mantenía despierta, me impulsaba a seguir, tejiendo no solo lana, sino también la esperanza de un futuro más cálido para ellos. Nunca les hablé de la fatiga extrema, de los dolores que me atravesaban el cuerpo al final del día, de las veces que el hambre me retorcía el estómago porque lo poco que había era para ellos. Mi sonrisa, aunque a veces cansada, era una máscara de fortaleza, un escudo para que la preocupación no los tocara, para que pudieran crecer en un ambiente de aparente normalidad, ajenos a mis luchas internas. Trabajé en cocinas ajenas, preparando festines para familias que se quejaban de nimiedades, mientras mis hijos en casa se conformaban con un plato de arroz y frijoles. Cada aroma de esos manjares ajenos era un recordatorio de lo que no podía ofrecerles, pero también un impulso para seguir adelante, para que, un día, ellos pudieran acceder a todo aquello que a mí me era negado. Mis sueños de juventud, aquellos que pintaban un futuro lleno de viajes y aprendizajes, se desvanecieron como humo. Mi horizonte se redujo a las 4 paredes de mi hogar
y a las calles por donde caminaba para ir y venir del trabajo. No me arrepiento de esas elecciones, pues creí firmemente que la felicidad de mis hijos era mi propia felicidad, mi mayor recompensa. Recuerdo con dolor la vez que mi propia madre enfermó gravemente y no pude estar a su lado el tiempo que hubiera querido. El trabajo no me lo permitía. Sentí la culpa corroerme por dentro, pero la necesidad de llevar el pan a casa era apremiante. Mis hijos dependían de mí, y esa responsabilidad pesaba más que cualquier dolor personal, incluso el de ver a mi propia madre desvanecerse, sin mi presencia constante. Las reuniones escolares, las actuaciones de fin de año, los partidos de fútbol de Ricardo, las obras de teatro de Sofía. A muchos de ellos no pude asistir. Mi ausencia era un fantasma silencioso, justificada por la necesidad de trabajar, de no faltar un día para asegurar que sus vidas tuvieran las oportunidades que a mí me fueron negadas. Mi corazón se partía en dos cada vez que veía la desilusión en sus pequeños rostros. Mis manos, testigo mudo de una vida de esfuerzo, no solo cosían y limpiaban, también acariciaban, consolaban y construían. Con ellas reparé juguetes rotos, remendé ropas desgastadas y construí los cimientos de lo que creí sería una familia unida y agradecida. Cada cicatriz en ellas es la prueba de una vida dedicada, no a mí misma, sino al bienestar de quienes más amaba en este mundo. Cada puntada, cada mancha de grasa, cada ampolla en mis manos eran ofrendas en el altar de su futuro, la base sobre la cual yo soñaba que ellos edificarían una vida próspera y feliz. Nunca imaginé que esos cimientos serían tan fácilmente olvidados, tan cruelmente despreciados, que el sacrificio se convertiría en un insignificante patético a sus ojos. La humillación de aquel domingo fue solo la gota que colmó un vaso que ya venía llenándose de amargura. Meses, quizás años antes, Sofía había empezado a rechazar mis llamadas, a responder con monosílabos, a evadir mis intentos de acercamiento. «Madre, estoy ocupada», o «no tengo tiempo para tus cosas ahora», se habían vuelto frases recurrentes, pronunciadas con una voz fría que me lasaba el alma. Cada visita a su casa, cada invitación a un café, terminaba en un nuevo desaire. Sus gestos de desprecio eran cada vez más evidentes. Un suspiro exasperado cuando yo intentaba contarle algo de mi día. Una mirada de fastidio si me atrevía a opinar sobre algo. Era como si mi presencia se hubiera vuelto una carga, un recordatorio incómodo de un pasado que ella quería borrar. El dolor se intensificaba con cada una de sus frases cortantes. «¡Qué anticuada eres, madre!», me dijo una vez cuando le mostré un suéter que le había tejido, pensando en el invierno que se acercaba. Su tono no era de crítica, sino de burla, de una condescendencia que me hacía sentir pequeña, insignificante. Carmela, mi nuera, actuaba como el catalizador perfecto para este desprecio creciente. Sus comentarios venenosos, sus risas disimuladas cada vez que Sofía me despreciaba, alimentaban la distancia entre nosotras. Susurros a Ricardo sobre lo anticuada que era yo, sobre cómo avergonzaba a Sofía con su humildad, llegaban a mis oídos, confirmando la insidia que operaba en la sombra. Hubo un almuerzo familiar en casa de Ricardo, donde intenté hablar de mis achaques, de un dolor en la espalda que me molestaba. Sofía interrumpió, elevando la voz. «Ay, madre, siempre con tus quejas. Nadie quiere escuchar eso en la mesa». La risa forzada de Carmela y el silencio cómplice de Ricardo me hicieron sentir como una intrusa en mi propia familia. Mis intentos de acercarme a mis nietos también eran frustrados. Sofía, con excusas vagas, impedía que los viera con frecuencia. «Están ocupados con sus clases de piano, madre», o «tienen un compromiso», cuando en realidad yo sabía que pasaban las tardes viendo televisión o jugando videojuegos. Sentía que me arrancaban un pedazo de mi alma al negarme el contacto con ellos. Las llamadas telefónicas se volvieron un tormento. Yo llamaba para preguntar cómo estaban, para desearles un buen día, y Sofía respondía con monosílabos, con impaciencia. «Estoy ocupada, madre. Te llamo después». Ese después nunca llegaba. O si lo hacía era un mensaje breve, frío, sin rastro de afecto. Incluso mis regalos
elegidos con tanto esmero y amor, eran recibidos con un gesto de desdén. Unas toallas bordadas para el cumpleaños de Ricardo fueron puestas de lado por Carmela con un «gracias, pero ya tenemos muchas». La desvalorización era constante, pública y privada. Recuerdo una ocasión en que quise ayudar a Sofía con los preparativos de una fiesta en su casa. Me ofrecí a cocinar, a arreglar los arreglos florales. Su respuesta fue un rotundo «no». «Madre, por favor, no quiero que nada salga mal. Tú no entiendes de estas cosas. Son muy delicadas. Mi ayuda, mi experiencia, mi amor eran percibidos como una amenaza, una intromisión que no estaba a su nivel. La desilusión se acumulaba en mi pecho, una carga pesada que me oprimía el alma. ¿Cómo era posible que mis propios hijos, a quienes había entregado mi vida, me trataran con tanta frialdad, con tanto desprecio? Sentía que me ahogaba en un mar de ingratitud, un mar que yo misma, sin darme cuenta, había nutrido con mi amor incondicional. Las miradas de lástima de algunos parientes lejanos, en las pocas reuniones familiares a las que todavía me invitaban, eran un espejo de mi dolor. Sabían lo que estaba pasando, percibían la humillación, pero nadie se atrevía a intervenir, a defender a esta madre que veía cómo su familia se desmoronaba. La soledad, que antes era una compañera, ahora se sentía como una prisión. Las paredes de mi casa parecían encogerse, asfixiándome con el peso de cientos los recuerdos y la ausencia de cariño. Quería gritar, expresar el dolor que me consumía, pero mi voz, acostumbrada al silencio de los sacrificios, no encontraba eco. Cada día era una batalla silenciosa contra la tristeza, contra la sensación de inutilidad que mis hijos me infundían. Me aferraba a la esperanza, una esperanza cada vez más tenue, de que algún día ellos se darían cuenta del daño que me estaban haciendo, del amor que estaban rechazando. La humillación pública en el almuerzo de Sofía fue el punto culminante de un largo historial de desprecios. Ese «no existe algo más patético que tú, madre» no fue una frase aislada, sino el eco amplificado de años de dolor acumulado, de un amor que se había vuelto invisible para aquellos a quienes más había amado. Me sentí como un mueble viejo, arrumbado en un rincón, útil solo cuando se le necesitaba, pero fácil de ignorar y de despreciar una vez que su función había terminado. El amor materno, ese que se creía incondicional, parecía tener una fecha de caducidad en el corazón de mis hijos, y la mía, al parecer, había expirado. Pero en lo más profundo de mi ser, mientras el dolor me invadía, una pequeña llama de dignidad comenzó a encenderse. Una chispa que, aunque débil al principio, prometía convertirse en un fuego purificador. No sabía cómo, ni cuándo, pero sentía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Aquel día, al salir de casa de Sofía con el corazón hecho trizas, algo en mí se rompió, pero al mismo tiempo, algo nuevo nació. La humillación ya no era solo una herida, sino un catalizador. Decidí en ese instante que no volvería a suplicar amor, que mi dignidad valía más que cualquier migaja de afecto que ellos pudieran o no querer darme. La súplica se convirtió en determinación, el lamento en un plan silencioso. El primer paso fue ordenar mi propio espacio, tanto físico como emocional. Regresé a mi pequeña casa, esa que había sido testigo de tantas alegrías y tristezas. Con cada objeto que tocaba, sentía el peso de los recuerdos, pero ahora, en lugar de hundirme, los transformaba en combustible para mi nueva resolución. Limpié, organicé, y en cada acción sentía que liberaba capas de dolor, preparándome para lo que venía. Dejé de buscar a mis hijos. Las llamadas cesaron, los mensajes se silenciaron. Fue un acto doloroso, como arrancarse una parte de sí misma, pero necesario. El silencio de su ausencia era, irónicamente, menos ruidoso que el eco de sus desprecios. En esa quietud forzada, pude escucharme a mí misma, mis verdaderas necesidades, mis deseos postergados. Me observé en el espejo, las arrugas más profundas, el cabello más blanco, pero en mis ojos vi una chispa que creía perdida. Era la chispa de la mujer que fui antes de ser solo madre, la que tenía sueños propios, la que luchaba por sí misma. Esa Elena, ahora, tenía que resurgir de las cenizas.
Cada día que pasaba sin sus llamadas, sin sus visitas, confirmaba mi decisión. Me dolió, claro que me dolió. La herida seguía abierta, pero ya no sangraba en público. La llevaba por dentro, procesándola en privado, transformando la pena en una fuerza implacable. Comencé a caminar por el barrio, observando a la gente, notando los pequeños detalles de la vida. Me di cuenta de que el mundo seguía girando, de que la felicidad no dependía de la aprobación de mis hijos. Había vida fuera de su órbita, y yo merecía ser parte de ella, con o sin ellos. La soledad, que antes me oprimía, ahora se sentía como un espacio sagrado, un santuario donde podía reflexionar, planear y sanar sin interrupciones. Era un lienzo en blanco para pintar mi nueva realidad, una realidad donde mi bienestar era la prioridad, por primera vez en mucho tiempo. Dejé de justificar su comportamiento, de buscar excusas para su ingratitud. La verdad era cruda y dolorosa. Ellos me habían fallado. Y al aceptar esa verdad, sin resentimiento, solo con una fría claridad, me liberé de una carga emocional inmensa. Ya no era mi problema convencerlos de mi valor. Esa noche, mientras las estrellas brillaban a través de mi ventana, sentí una paz extraña, una calma que no conocía desde hacía mucho. Era la paz de la decisión tomada, de la dirección elegida. Aquel día, el día de mi humillación más grande, se convirtió en el día de mi renacimiento silencioso. Mi marido, Miguel, siempre fue un hombre de pocas palabras, pero de acciones premeditadas y una visión a largo plazo que yo, en mi sencillez, jamás pude comprender del todo. Un mes después de aquella humillación, mientras reorganizaba su viejo escritorio, encontré un baúl de madera de cedro, escondido en el fondo de un armario que solía guardar herramientas. Su presencia allí era casi imperceptible, camuflado entre cajas de objetos viejos y olvidados. Al abrirlo, el aroma a madera antigua y papel me envolvió, y dentro, una serie de documentos pulcramente organizados revelaron una vida secreta de la que yo no tenía la menor idea. Había varias cadernetas bancarias con montos que me hicieron dudar si mis ojos me engañaban. Eran inversiones modestas, sí, pero consistentes, realizadas a lo largo de décadas en diferentes entidades, algunas de ellas fuera de nuestra ciudad, lo que explicaba mi desconocimiento. Miguel, con su prudencia característica, había estado construyendo una red de seguridad financiera sin que yo lo supiera, protegiéndome de cualquier preocupación inmediata y asegurando un futuro tranquilo, un acto de amor silencioso que solo ahora comprendía. Entre los documentos, encontré un testamento original, redactado hace muchos años, en el que se establecía una división equitativa de todos sus bienes entre nuestros dos hijos, Ricardo y Sofía. Mi corazón se encogió al pensar en la ironía. Él, previendo la justicia, y ellos, sumergidos en la ingratitud. Este testamento sería el primer eslabón para mi propia revolución. Pero la sorpresa mayor fue el descubrimiento de escrituras de una pequeña propiedad rural, heredada de sus abuelos en un pueblo lejano, de la que nunca me había hablado. Mis ojos se abrieron de asombro al leer que llevaba años subarrendada, generando una renta pasiva constante que se acumulaba en otra cuenta bancaria, una cuenta que Miguel había mantenido en estricto secreto. La justificación realista para mantenerlo en secreto, según una nota adjunta, era evitar discusiones sobre la partida prematura de los bienes familiares, una forma de proteger a la familia de futuras disputas, algo que no había funcionado con la actitud de mis hijos. Además de la propiedad rural, había un monto considerable en una cuenta de ahorros a su nombre, en un banco diferente al que conocíamos, destinada específicamente para emergencias y un futuro tranquilo, para mí. Era un colchón financiero que me daba una libertad impensable en ese momento de mi vida, un regalo póstumo de su amor y previsión. Miguel nunca me contó sobre estos bienes e inversiones para protegerme de preocupaciones, de la ansiedad que él sabía me provocaría la administración de tanto dinero, y también para evitar que la noticia de una posible fortuna cayera en oídos equivocados o en las manos equivocadas. La justificación de su secretismo se desveló en una carta manuscrita,
guardada al fondo del baúl. En ella, Miguel explicaba su deseo de que yo tuviera seguridad económica en mi vejez, libre de cualquier carga o dependencia. Mencionaba que había sido testigo de cómo algunas familias se desintegraban por discusiones de herencia y quiso evitarme ese dolor, asegurando que yo siempre tuviera lo suficiente para vivir con dignidad, sin tener que depender de nadie. Aquella noche no pude dormir. Las revelaciones de Miguel no eran solo un tesoro material, sino un tesoro emocional. Su previsión, su amor silencioso, me dieron una fuerza que yo no sabía que tenía. Mi tristeza por la humillación se transformó en una determinación férrea. Tenía un poder oculto, un as bajo la manga que mis hijos jamás sospecharían, y lo usaría con la sabiduría que solo los años y el dolor pueden otorgar. El baúl de cedro no solo contenía documentos, sino la semilla de mi libertad. Era el mapa para mi propia reinvención, el punto de partida para una nueva etapa en la que yo sería la arquitecta de mi propio destino, sin pedir permiso, sin esperar nada de nadie. La mujer que había entregado su vida en sacrificio, ahora tenía las herramientas para reclamar lo que era suyo, su paz, su dignidad y su futuro. Con la revelación de los documentos de Miguel en mis manos, no perdí un solo segundo. Al día siguiente de aquel descubrimiento, con el sol apenas despuntando en el horizonte, mi primer paso fue contactar a don Armando Pérez, un abogado jubilado, amigo de toda la vida de mi difunto esposo, un hombre de una integridad inquebrantable y una discreción absoluta. Él había sido una figura paternal para Miguel, y yo sabía que podía confiarle mi alma. Y ahora, mi futuro. Le cité en un café discreto, lejos de miradas indiscretas, con el corazón en un puño, pero la mente clara. Le mostré los documentos de Miguel, las cadernetas, las escrituras, la carta, su rostro, al principio serio, se iluminó con una mezcla de sorpresa y admiración. Miguel siempre fue un hombre precavido. Elena, me dijo, mientras sus ojos analizaban cada papel con minuciosa atención. Le expliqué mi situación, la humillación constante de Sofía, la indiferencia de Ricardo, la intriga de Carmela. Le conté cómo había entregado mi vida por ellos y cómo ahora, sintiéndome vacía y despreciada, había descubierto el inesperado legado de mi esposo. La voz no me tembló. La rabia, convertida en una fría determinación, me daba una fuerza inusitada. Mi instrucción principal a don Armando fue clara y concisa. Quería revisar el testamento. Mi deseo era transferir la mayor parte de mi herencia, esa que Miguel me había dejado, a una fundación de apoyo a idosos carentes, aquellos que, como yo, habían sido olvidados o maltratados. Era una forma de transformar mi dolor en propósito, de dar voz a quienes no la tenían. Establecí una cláusula específica, un valor simbólico, apenas lo suficiente para cubrir una necesidad básica. Sería para Ricardo, mi hijo mayor. Para Sofía, la que me humilló públicamente, no habría nada, absolutamente nada de esa herencia. Don Armando me miró con una ceja arqueada, pero respetó mi decisión, entendiendo que no era venganza, sino una lección de vida. En secreto, y bajo la asesoría de don Armando, iniciamos el proceso legal. La venta de la propiedad rural de mis abuelos, esa que Miguel había mantenido subarrendada, fue una de las primeras acciones. El dinero, una cantidad considerable, sería el inicio de mi libertad financiera, el combustible para mis próximos pasos. También puse en venta mi pequeña casa, esa que había sido el nido de nuestra familia, el escenario de mis mayores alegrías y mis más profundas tristezas. Era un acto simbólico, un desprendimiento del pasado que me ataba a la ingratitud y al dolor. Don Armando gestionó todo con la máxima discreción, sin levantar sospechas en mi barrio, ni mucho menos entre mis hijos. Mientras los trámites avanzaban, yo, en silencio, planeaba mi futuro. Con parte del dinero de la venta de la propiedad rural y de mi casa, buscaría un pequeño, pero elegante, apartamento en una zona céntrica de la ciudad, un lugar donde pudiera tener mi propia independencia, mi propio espacio de paz. La idea de viajar, de conocer los lugares que siempre soñé, se convirtió en una luz al final del túnel. Investigaba destinos, planificaba itinerarios, y cada mapa, cada folleto,
Era un paso más hacia la recuperación de mi propia vida, de la Elena que había quedado olvidada bajo el peso de los deberes maternos. Don Armando me guió en cada paso, asegurándose de que todas mis decisiones fueran legalmente sólidas e irrevocables. Su experiencia y su lealtad fueron fundamentales en esta etapa de mi vida, en la que me sentía como una estratega, moviendo piezas en un tablero donde, por primera vez, yo era quien dictaba las reglas. Mis acciones eran calculadas, precisas, y se mantenían en la más estricta confidencialidad. Los hijos, ignorantes de mi nueva fuerza, seguían en su burbuja de indiferencia, sin sospechar que la madre, patética, que habían despreciado estaba tejiendo la red de su propia revolución, una red que los envolvería sin previo aviso. Y mientras todo esto ocurría, hice una visita a mi ciudad natal, a la casa donde crecí, un lugar humilde pero lleno de recuerdos dulces. Reencontrarme con las fotos antiguas, con las cartas de mi juventud, con los objetos que me recordaban mis orígenes, fue un bálsamo para mi alma. Era la reafirmación de quién era yo antes de sus desprecios, de la mujer fuerte y digna que siempre había sido, solo que ahora estaba lista para mostrarlo al mundo. Cada paso, cada decisión, era una afirmación de mi inteligencia y mi dignidad, no una búsqueda de venganza, sino una búsqueda de justicia emocional. No quería dañarlos, sino mostrarles la consecuencia de sus actos y, sobre todo, recuperar la paz y el respeto que tanto me habían negado. La virada estaba en marcha, silenciosa, implacable, tejiéndose en el telar del tiempo, mientras mis hijos creían que yo seguía siendo la misma madre frágil y desamparada, consumida por la pena y la soledad. Yo vivía una vida doble, secreta y estratégicamente planificada. Ante ellos, mantenía mi semblante tranquilo, a veces melancólico, respondiendo con brevedad a sus raras llamadas o mensajes, lo justo para no despertar sospechas. De vez en cuando me hacía la olvidada en alguna conversación sobre su vida social, para que creyeran que mi mente estaba dispersa, pero por dentro, mi fortaleza crecía a cada día, alimentada por la certeza de que estaba recuperando mi vida, mi dignidad. Las mañanas las dedicaba a reunirme con don Armando, en su oficina o en cafés discretos, discutiendo los avances de las ventas y los trámites legales. Cada papel firmado, cada paso dado, era una inyección de energía que me hacía sentir más dueña de mi destino. Mi rutina se transformó. Empecé a ir a clases de pintura, un sueño postergado desde mi juventud. El lienzo, al principio un espacio intimidante, se convirtió en una vía de escape, un lugar donde mis emociones se plasmaban en colores vibrantes, donde la Elena artista, antes sepultada, volvía a respirar. Nadie de mi familia sabía de estas nuevas pasiones, de este renacer silencioso. También me inscribí en un curso de jardinería. Mis manos, antes endurecidas por el trabajo, ahora aprendían a cuidar la tierra, a ver crecer la vida. Cada flor que plantaba, cada brote que surgía, era un símbolo de mi propia resurrección, una metáfora de cómo, de la tierra árida del desprecio, podía nacer algo hermoso y resiliente. Empecé a explorar la ciudad, algo que rara vez hacía cuando mi vida giraba en torno a mis hijos. Visitaba museos, galerías de arte, parques, descubría rincones encantadores que siempre estuvieron allí, pero que mi rutina agotadora y mi enfoque en los demás me habían impedido ver. Cada paseo era un descubrimiento, una reafirmación de que el mundo era vasto y lleno de posibilidades más allá de la ingratitud de mi propia sangre. Mis amistades, algunas de ellas olvidadas por la absorción de la vida familiar, empezaron a resurgir. Me reunía con antiguas vecinas, con compañeras de trabajo, y en sus conversaciones, en sus risas, encontraba el apoyo y el cariño que mis hijos me negaban. Ellas, sin saberlo, eran parte de mi red de apoyo silenciosa, un bálsamo para mi alma. Sofía y Ricardo seguían con sus vidas, ajenos a mi transformación. Sus interacciones conmigo eran esporádicas y superficiales, siempre centradas en sus propios problemas o necesidades. Nunca preguntaron cómo me sentía realmente, ni sospecharon que debajo de mi apariencia de viuda solitaria se gestaba una revolución silenciosa,
Una mujer empoderada que ya no era la sombra de su pasado. Mi casa se vaciaba lentamente de objetos y recuerdos que ya no me servían, preparándose para la venta. Cada caja que se iba, cada mueble que se vendía, era un acto de liberación. No sentía pena, sino una emocionante anticipación por el nuevo capítulo que se abría. Uno donde yo sería la protagonista absoluta de mi propia historia. Lejos de las ataduras emocionales que me habían consumido por años, el día del enfrentamiento final llegó sin aviso para ellos, como un golpe seco en la mesa de la verdad. Don Armando había convocado a Ricardo y Sofía a su elegante oficina, bajo el pretexto de una revisión de asuntos patrimoniales importantes relacionados con el legado de su padre. La invitación, formal y urgente, no dejaba margen para objeciones. Yo estaba allí, sentada discretamente en un sillón, con una serenidad que contrastaba con la ansiedad palpable de mis hijos. Cuando entraron, sus rostros reflejaban una mezcla de curiosidad y preocupación. Sofía, con su habitual altivez, me lanzó una mirada de reojo, como si mi presencia fuera un mero adorno. Ricardo, más cauteloso, parecía incómodo. Carmela no estaba presente. Don Armando se había asegurado de que fuera un encuentro estrictamente familiar, una confrontación directa y sin intermediarios. Don Armando, con su voz pausada y grave, comenzó la lectura del Nuevo Testamento. La atmósfera se tensó. Mis hijos escuchaban, al principio con interés, luego con creciente confusión, a medida que las palabras del abogado revelaban una realidad que escapaba por completo a sus expectativas. El nombre de la Fundación de Apoyo a Idosos Carentes resonó en la sala, y los ojos de Sofía se abrieron de par en par. La mención de un valor simbólico para Ricardo y la ausencia total de bienes para Sofía golpeó como un rayo. El rostro de Sofía se desfiguró. El color abandonó sus mejillas y sus labios, antes tensos en una expresión de indiferencia, ahora temblaban de incredulidad. «¡Esto es imposible!» «¿Qué significa esto, madre?», exclamó, su voz aguda y llena de pánico. Ricardo, aunque más controlado, también estaba visiblemente afectado. Su mirada de confusión se transformó en una de reproche hacia mí, como si yo hubiera cometido una traición. La calma de mi expresión debió ser un shock para ellos, acostumbrados a mi dolor o a mi sumisión. Ya no era la madre humillada, sino la mujer que sostenía las riendas. Les expliqué, con una voz clara y sin un ápice de emoción, que aquella era mi decisión, basada en el legado de su padre y en mi propia experiencia de vida. Les hablé de dignidad, de respeto, de cómo el amor no puede ser mendigado ni comprado. Cada palabra mía era una estocada, elegante pero implacable, que desnudaba la verdad de sus comportamientos. Sofía, visiblemente alterada, intentó argumentar, patalear, decir que yo no tenía derecho, que era una locura. Don Armando la interrumpió con una autoridad inquebrantable, recordándole la legalidad de mis acciones y la validez del Nuevo Testamento. Ella, acostumbrada a manipular con facilidad, se encontró de frente, con una pared de leyes y de una voluntad férrea. El enfrentamiento, aunque silencioso en su mayor parte por mi parte, fue ensordecedor en las reacciones de mis hijos. Vieron cómo el poder se desplazaba de sus manos hacia las mías, cómo la madre que creían débil e insignificante se alzaba como una figura inquebrantable, con la verdad y la ley de su lado. La revelación del Nuevo Testamento impactó a Sofía como una bofetada helada. Su rostro se contorsionó en una mueca de desesperación y, sin poder contenerse, comenzó a gritar. «¡Esto es una injusticia! ¡No puedes hacernos esto, madre! ¡Somos tus hijos!», vociferaba, sus palabras rebotando en las paredes del elegante despacho de don Armando. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora destilaban rabia y una profunda sensación de pérdida. Toda la imagen de control que siempre había proyectado se desmoronaba ante mis ojos, revelando la fragilidad de su ambición. Ricardo, por su parte, aunque no tan histérico como su hermana, estaba visiblemente consternado. Su voz sonaba ronca cuando intentó argumentar. «Madre, ¿cómo pudiste? Papá nunca hubiera querido esto. Nosotros somos su sangre, su legado», apelando a un vínculo que ellos mismos habían deshonrado con su indiferencia.
La decepción en sus ojos era palpable, pero no era por mi dolor, sino por la herencia que se les escapaba de las manos. Yo, con una calma que los desarmaba, los observé, sin una pizca de remordimiento en mi mirada. Cada palabra suya confirmaba la sabiduría de mis decisiones. No respondí a sus acusaciones directas, simplemente, con una voz serena pero firme, les informé que la casa en la que habían crecido y que yo había vendido ya no era mía. Les dije que me mudaría en breve a un nuevo apartamento, lejos, muy lejos de todo lo que me recordaba su ingratitud. Les expliqué que el valor de la dignidad no se compraba, que el respeto se ganaba con actos, no con palabras vacías. Les recordé, sin elevar la voz, las innumerables veces que me habían humillado, ignorado y desvalorizado. Mis palabras fueron dardos de verdad, lanzados con precisión y sin necesidad de ira, porque la verdad en sí misma era el arma más potente. El desalojo, aunque no físico para ellos de un hogar que era suyo, era emocional. Estaban siendo desalojados de la expectativa de una herencia fácil, de una vida sin esfuerzo que yo, en su mente, debía garantizarles. La pérdida de esa expectativa, de ese futuro asegurado por el trabajo de su padre y el mío, era la más dura de las consecuencias para ellos. La dinámica de poder se invirtió por completo. Yo ya no era la madre sumisa que esperaba una llamada, una visita. Ahora era yo quien imponía las condiciones, la que dictaba las reglas. Les informé que cualquier contacto futuro dependería exclusivamente de su capacidad para tratarme con el respeto que merecía. Si no, los lazos serían cortados de forma definitiva. La humillación pública que Sofía me había infligido se reflejaba ahora en sus propios rostros. La vergüenza de verse despojados de lo que creían suyo, ante un abogado y ante mí. La patética madre era su propia penitencia. Su desesperación era una victoria silenciosa para mi espíritu, no por revancha, sino por justicia. Sofía intentó una última jugada, pidiéndole a Ricardo que interviniera, que me hiciera cambiar de opinión. Pero Ricardo, acorralado entre la lealtad que no había tenido conmigo y la ambición que lo unía a su hermana y a Carmela, solo pudo bajar la mirada, incapaz de defenderlos o de cambiar mi decisión irrevocable. La confrontación terminó con un silencio pesado. Mis hijos se marcharon del despacho, sus hombros caídos, sus esperanzas desvanecidas. Habían venido por una herencia y se habían ido con una lección sobre las consecuencias de la ingratitud y el desprecio. Mientras los veía irse, sentí un nudo en la garganta, una mezcla de tristeza por lo que habíamos perdido como familia y de alivio por la libertad que acababa de conquistar. La vieja Elena, la que lloraba en silencio, se había despedido para siempre, dando paso a una mujer nueva, empoderada y dueña de sí misma. La partida de Sofía y Ricardo del despacho marcó un antes y un después. Ya no eran los hijos que abusaban de mi amor. Ahora eran personas que habían sido confrontadas con la verdad de sus acciones y sus consecuencias, una verdad ineludible que los obligaría a enfrentar su propia realidad. Mi vida, a partir de ese momento, tomaría un rumbo diferente, uno que yo misma había elegido, con la sabiduría de los años y la fuerza de mi espíritu renovado. La virada social, la pérdida de estatus que la falta de herencia significaría para Sofía en su círculo, era una consecuencia directa de su desdén. Y así, en aquel despacho, no solo se leyó un testamento, sino que se reescribió mi propia historia. La madre que había sido invisible, ahora era visible, fuerte y dueña de su destino, dejando a sus hijos un legado mucho más valioso que cualquier fortuna, la dura, pero necesaria, lección del respeto y la dignidad. Con el peso de aquel encuentro final, desvaneciéndose en el aire, mi vida comenzó a tejerse con hilos de oro y serenidad. El hermoso apartamento que había comprado se convirtió en mi santuario, un refugio de paz con una vista panorámica de la ciudad que antes solo conocía desde la distancia. Cada mañana, al despertar, el sol inundaba mi sala, y con él una sensación de ligereza, de libertad que jamás había experimentado en mi vieja casa. Me rodeé de personas que me valoraban por quien era, no por lo que podía darles. Mis antiguas amistades, revitalizadas, eran un bálsamo para mi alma.
Compartíamos cafés, risas y conversaciones profundas, sin juicios, sin exigencias. Descubrí que la verdadera familia no siempre es de sangre, sino de corazón, de almas afines que se encuentran en el camino de la vida. Retomé con pasión mis clases de pintura, y mis lienzos se llenaron de colores vibrantes, de paisajes oníricos, de autorretratos que reflejaban la mujer renacida que ahora era. Cada trazo era una liberación, una forma de expresar las emociones que había guardado por tanto tiempo. Incluso organicé una pequeña exposición en un centro comunitario, y la respuesta, el aprecio genuino de la gente, fue un bálsamo para mi autoestima. El dinero, resultado de los sabios movimientos de Miguel y de mis propias decisiones estratégicas, me brindó la comodidad y la seguridad que nunca antes había tenido. Lo utilicé con prudencia, invirtiendo en mi bienestar, en experiencias que enriquecían mi espíritu. No era un gasto frívolo, sino una inversión en mi propia felicidad, en la paz que tanto anhelaba. Y entonces llegó el momento de mi gran sueño, el viaje. Mi primera parada fue Europa. Caminé por las calles empedradas de Roma, sentí la brisa del Mediterráneo en Santorini y me emocioné ante la majestuosidad de la Torre Eiffel en París. Cada lugar visitado era un nuevo descubrimiento, una lección de vida, una confirmación de que el mundo era vasto y hermoso, esperando ser explorado. Cada experiencia en este nuevo capítulo de mi vida era un recordatorio constante de que la dignidad y el amor propio son los pilares de una existencia plena. Aprendí que perdonar no significa olvidar, sino liberarse de la carga del resentimiento. Y aunque la herida de la traición de mis hijos aún latía, ya no me definía. Me había transformado en un testamento viviente de resiliencia y autorrespeto. Mi historia, ahora contada sin la amargura del pasado, se convirtió en un faro para otros. Encontré mi voz en la sabiduría de mis años, en la fuerza de mi renacimiento. Mi paz interior era palpable, un aura que me envolvía y que irradiaba a quienes me rodeaban, una luz que, irónicamente, surgió de la más profunda oscuridad. Y así, la mujer que había sido despreciada por su humilde sorpresa, se convirtió en la mayor de las sorpresas para sí misma. Descubrí que la verdadera riqueza no está en los bienes materiales, sino en la paz del alma, en la libertad de ser quien una realmente es, sin ataduras, sin miedos, con la certeza de que, incluso en el final del camino, siempre hay un nuevo comienzo. La humildad no es debilidad, es la raíz de donde florece la verdadera fuerza. Esa frase, que ahora resuena en cada rincón de mi ser, se ha convertido en mi mantra, mi verdad inquebrantable. Cada amanecer es una confirmación de que la dignidad recuperada, el amor propio forjado en la adversidad, son los tesoros más valiosos que una persona puede poseer. Mi historia, la de Elena Rojas, no es solo un relato de traición, sino un testimonio de resiliencia, de la capacidad humana de renacer de las cenizas. No hay resentimiento en mi corazón, solo una profunda gratitud por la lección aprendida, por el camino que me llevó a descubrir mi propia fortaleza. Sé que mis hijos, Sofía y Ricardo, viven ahora con las consecuencias de sus actos, con el peso de la oportunidad perdida. Mi destino, sin embargo, es el de una mujer libre, plena, que encontró la paz no en la aceptación ajena, sino en la validación de sí misma. Mi vida es un jardín florecido, cultivado con paciencia y regado con lágrimas que hoy son de alegría, de victoria. Si alguna parte de ti sintió la profundidad de mi dolor, la fuerza de mi renacer o la justicia de mi desquite silencioso, te invito a acompañarme en este espacio. Deja un comentario, dime desde qué rincón del mundo me acompañas y comparte esta historia para que otras almas que sufren en silencio encuentren la inspiración para florecer. Tu apoyo no solo me da voz, sino que ayuda a que historias reales, como la mía, continúen inspirando a quienes, como yo, buscan la luz en la oscuridad de la ingratitud.